Porque aquello que llamamos realidad, ¿sí? Y que es diverso dependiendo del contexto sociohistórico-cultural, ¿sí? Es lo que nosotros vamos considerando como válido. Alguien me había hablado ayer de los valores. No es que los valores que entendemos cuando decimos la palabra valor o valores, se están perdiendo los valores. Aquí los quiero escuchar a ustedes y quiero leerlos también. ¿Qué significa valores para ustedes cuando yo les digo, qué significa para ti la palabra valores? A ver, 3 minutitos. Muy sucinto, muy cortito. Escríbanme, ¿qué es para ustedes el término valores? ¿Qué significa para ustedes? ¿En qué piensan cuando escucha la palabra valores? Adelante, adelante. Todas las respuestas son válidas. Aquí los voy leyendo. ¿Ya son todos? Creo que no. ¿Cuántos estamos aquí? Hoy tenemos a 30 de 42. Ok. Que terminan sus compañeros, yo continúo. Y me estoy dando cuenta que lo que ponen como valores generalmente son referidos a la persona, ¿no? Y aquello que rige su proceder a la persona, ¿no? Y generalmente lo vemos desde un sentido individual. Ahora, por ahí nos había comentado un compañero, ¿no? O sea que, y yo también estoy totalmente de acuerdo y también lo reitero, ¿no? De que aún cuando estemos en el campo científico no podemos decir que se encuentra desvinculado del aspecto filosófico, ¿no? Porque el aspecto filosófico es un aspecto quizá más generalizado, ¿no? Existe vínculo entre la filosofía y todas las ciencias y las disciplinas. Es más, hay quienes dicen que son dos caras de la misma moneda, ¿sí? La cara de la filosófica, la cara de la filosofía y la cara de la ciencia. De todos modos, no podemos decir nada que sea totalizador. Finalmente, tenemos que decir qué son los valores desde la perspectiva jurídica cuando estamos hablando de valores jurídicos. Entonces, ya hay muchos de los valores, digamos que de la vida cotidiana, pues quedan relegados quizá a otros ámbitos de estudio. Y generalmente la ciencia no aborda el estudio de los valores,
¿sí? ¿Por qué? Porque mientras la filosofía es racional, es un ejercicio racional, eminentemente, puede tener método y sistema, puede seguir un determinado método, pero es totalizador, busca modelos, ¿no? Y normalmente ese método es un método intuitivo, ¿sí? Y o puede ser un método discursivo en el que yo de forma lógica voy hilando y voy relacionando determinados conceptos para poder construir esa propuesta de lentes de visión del mundo, ¿no? La ciencia también es un conocimiento racional, pero mientras que la filosofía tiene una pretensión totalizadora, la ciencia busca digamos que verdades de fragmentos de aquello que llamamos realidad. Es sistemática, busca la exactitud, ¿no? O sea, es verificable, por eso el método yo compruebo y entonces ya mi hipótesis se convierte en tesis, ¿no? Y por lo mismo también puede fallar, ¿no? Y puede ser sustituida por lo siguiente. Entonces, bueno, ahí tenemos que ver, y se los voy a poner aquí, ¿sí? Se los voy a poner, y esta es una definición de Mario Bunch. Aquí se los voy a poner digamos que algunos de los aspectos importantes o algunos de los elementos que conforman el término, aquello que entendemos porque cuando decimos qué significa la palabra que ustedes quieran, se dan cuenta cuántas construcciones traemos en la cabeza, ¿no? Entonces, tenemos algunas cuestiones en común, muchas como ciudadanos, fuera de nuestras disciplinas, y ya dentro de nuestras disciplinas vamos construyendo o enriqueciendo, especializando aquello que construye el concepto. Entonces, si hablamos de la ciencia, aquí voy a poner características del conocimiento científico. Aquí se los estoy poniendo en el chat, ¿sí? Decimos, y aquí se lo estoy científico, que estamos hablando tarda un poquito, quizá mi internet está un poco lento, de que a ver, alguien que me lo lea, aquí se los acabo de anotar, racional, sistemático, metódico, pretende llegar a conclusiones exactas, ¿sí? Obviamente, lo que decíamos, de acuerdo al cúmulo de conocimientos que en esa época se encuentran al alcance y es verificable y es falible. O sea, puede también ser superado, puede ser sometido a un margen de falibilidad. Por eso ni el conocimiento científico ni la postura filosófica pueden ser permanentes, perennes, que no puedan ser modificados, o sea, que sean absolutos. No existe nada absoluto en las sociedades humanas. Lo que existe es aquello que es válido, y entonces ahí es donde vamos a abordar la parte de qué sería el valor, pero desde distintos contextos, ¿sí? Porque no es lo mismo valor, cuando hablas del término, cuando te refieres a algo con el término de valores, como cuando dicen se están perdiendo los valores o los valores están cambiando, y que generalmente tiene que ver con las pautas de conducta digamos que desde una perspectiva así muy común, muy de ciudadanos, ¿no? Y otra cosa es aquello que se considera válido dentro de determinado campo de conocimiento, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de las ciencias jurídicas, ¿qué es lo válido? A lo mejor ser amable puede ser un valor social, ¿no? O cuando hablamos de la belleza, esto es un valor estético, ¿no? A ver, díganme, pónganme ahí en el chat el primer valor que se les ocurra que ustedes piensen que es valor, o sea, que ustedes definen como valor. La honestidad puede ser considerada un valor, ¿no? A ver, escríbanmelo aquí espero la honestidad, el respeto, aquí me lo están poniendo. Sí, lo que pasa es que como aparecen las notificaciones ya no los veo. Ustedes adelante, ustedes no le piensen tanto, ¿sí? Y entonces, cuando ese valor va enmarcado en determinado campo de conocimiento, sea o no sea científico.
sea o no sea filosófico, en determinado campo del conocimiento humano, sea o no sea formal. Por ejemplo, todo aquello que es social, ¿sí? No es formal, pero vaya que es válido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vuelvo a poner las diferencias. Mientras la filosofía busca brindar una explicación exhaustiva y totalizadora del mundo, del ser humano, de las actividades que desarrollamos, busca una verdad que sea completa o el conocimiento último o busca llegar a sintetizar todas las verdades. La ciencia lo que hace es dar una explicación parcial de lo que existe y lo que está buscando son verdades aisladas en relación con aspectos especiales de lo que se considera, es más, ahí no siquiera sé si se considera, de lo denominado real, ¿ya? Mientras que la filosofía es explicativa y normativa, pero no en sentido jurídico, se pregunta por lo que es, lo que debe ser, por eso es que busca generar modelos o paradigmas, ¿sí? La ciencia no se va al deber ser, únicamente va a centrarse en lo que es, lo que se encuentra presente, lo que es verificable, lo que es observable, ¿sí? Por eso es que dicen, bueno, es que las ciencias exactas, si se dicen ciencias y las ciencias sociales se dicen que no lo son. Bueno, esto finalmente es una discusión que lleva mucho tiempo y que no se ha resuelto, ni pienso yo que se vaya a resolver en mucho tiempo, ¿sí? Pero finalmente, pues, en el sentido académico decimos, estamos estudiando ciencias sociales y humanidades. Ahora, mientras que la filosofía estudia los fenómenos y las relaciones que tienen estos fenómenos, y tradicionalmente podríamos decir lo que llamaríamos la esencia irreductible, que no puede ir más allá. Y ahí es, por eso es que muchas veces los filósofos echan mano, y no porque estén del lado de Sócrates, porque Sócrates en su estrategia de hacer pensar a los jóvenes, y está rodeado de lindos mancebos, por supuesto, ¿no? O sea, él buscaba a través de su ejercicio dialéctico o dialógico de preguntar y repreguntar, llegar a la verdad última, o lo que también dicen la esencia reductible, no hay más allá de aquello que hemos contestado. En el lado de la ciencia se estudian únicamente los fenómenos, las relaciones, y se hace en un lenguaje indicativo, prescriptivo. Me gustaría, a ver, voy a hacer, para que no se queden así nada más con la palabra. Vamos a ver cómo le hago aquí. No, no puedo. No, no puedo. Bueno, voy a tratar de hacerles les voy a pedir que se haga un cuadrito con las diferencias en viñetas de filosofía y ciencia, ya para cerrar. Ahora, filosofía del derecho como campo de conocimiento reconocido aparece en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Y generalmente cuando ustedes les ha tocado escribir un artículo alguna vez en la prepa, algún trabajo que se haya sido publicado, que haya leído otras personas, por favor que me alcen la manita quien haya publicado algún trabajo escrito. O bueno, digamos, alguien que tenga un blog sobre algún tema. ¿No? ¿No? ¿Nunca tuvieron un maestro que les pusiera a escribir? Muy bien, honestidad. Tienes problemas con la plataforma, pero sí me escuchas, Tania. Sí me escuchas. ¿Sí me escuchas? Miren, fíjense todo lo que pusieron de valores. Pusieron
lealtad, humildad, solidaridad, responsabilidad, respeto. Muchos me pusieron respeto y eso está muy bien, porque precisamente de los valores sobre los que descansa el derecho es el respeto, ¿no?, a los derechos de los demás. O como habría dicho Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Responsabilidad, lealtad, perseverancia, amistad, ¿sí? Tolerancia. Tolerancia también es otro de los valores sobre los que trabaja mucho la Organización de las Naciones Unidas, y nosotros por lo mismo tenemos que construir leyes que eviten la discriminación o que en su momento incluso sancionen la discriminación. En nuestro Código Penal tenemos la figura de la discriminación. ¿Qué más? Honestidad. Muy bien. Ahí estamos hablando de valores personales. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Personales? ¿Valores personales? Si yo lo puedo expresar es porque yo pienso que lo puedo aplicar en mi vida. Ahora, si nos vamos de ese pequeño círculo de lo individual y nos vamos a lo social, a lo grupal, a lo familiar, al ámbito social, al ámbito laboral productivo, al ámbito político estatal, estamos hablando de que estos valores tendrían que referirse a lo que es reconocido en categoría de verdad, en aquello que llamamos realidad de esa faceta. No sé si logro conectar con ustedes lo que quiero expresar. Si no, si de pronto dicen, maestra, ya, o sea, ya me perdí, yo me regreso. O sea, ya lo estoy diciendo porque se supone que hemos estado durante 2 semanas platicando para ponernos en un punto en particular, ¿no? Y el punto en particular es, primero, no existen verdades absolutas. Existen verdades que son válidas en determinados contextos socio-histórico-culturales. Por lo mismo, lo que el día de hoy es válido, el día de mañana podría no ser válido, como la figura de la esclavitud, ¿sí? ¿Es válido en México que una persona pueda comprar a otra persona? No. No, maestro. De hecho, es un delito, se llama trata de personas, porque sí existe, desafortunadamente, la esclavitud en muchos sentidos, y los vemos, o sea, vemos niños en la calle que no es por su voluntad que están pidiendo dinero. Mujeres que son exhibidas o niñas y niños que son exhibidos en internet para venta, esto es esclavitud sexual, ¿no? Pero en su momento eso era válido. Entonces, si nos ubicamos en lo que es válido o no es válido, en nuestra disciplina, que es la jurídica, anteriormente filosofía del derecho no se daba en primer semestre, se daba en 10º semestre, porque ya se tenía todas las construcciones legales anteriores. Ahorita, bueno, por eso es que yo trato de irme deteniendo, porque entiendo que si me salto, entonces no voy a lograr el propósito de esta clase, ¿sí? Que es que incorporen dentro de las visiones que están adquiriendo, lo que están estudiando, lo que están reflexionando, quienes están en un despacho, que tienen la práctica, o que ya están practicando en alguna dependencia, ¿sí? Para que yo me lo pueda incorporar, me lo tengo que creer, lo tengo que elevar a categoría de verdad, ¿sí? Y también entender que el dogma, aunque en su momento lo que busca es también el efecto totalizador, no necesariamente nos lo tenemos que creer, ¿sí? ¿Y cuáles son las estructuras que validan esos conocimientos? ¿Cuáles son las estructuras? Por ejemplo, en derechos humanos, ¿cuál es la estructura que valida aquello que decimos que entra en categoría de verdad, ese valor en derechos humanos a nivel mundial? Los tratados internacionales. Ajá, y como institución de la Organización de las Naciones Unidas, que es un colectivo de países, ¿no? Validado por ellos para nosotros, nos haya llegado por ratificación del Senado, se haya incluido, no se haya incluido en las leyes, para nosotros ya tenemos que ir previendo que eso va a ser ascendido a categoría de verdad y por lo tanto va a operar y va a aplicar en nuestro mundo. ¿Ya? Nos vamos ubicando a lo que es válido desde nuestra disciplina, efectivamente con todos los fundamentos que le otorgan, y voy a estar repitiendo la palabra de válido, 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 entonces decimos,
¿Ha lugar, no ha lugar? ¿Procede, no procede? ¿Es válido, no es válido? ¿Sí? ¿Es válido que, qué les gustaría? Que yo sin invitación entre a su casa haciendo uso de mi libertad de tránsito. ¿Es válido? No, también es un delito, profesor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaría yo transgrediendo? Estaría transgrediendo sus derechos de propiedad, sus derechos de privacidad, una serie de cosas. ¿Y qué está sentado aquí en la sala de mi casa o en mi habitación? Estoy haciendo uso de mi libertad de tránsito, ¿sí? Y esa contraposición de valores todos los días nos la encontramos. Todos los días nos la encontramos. No solamente en los procedimientos jurídicos, sino en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Muchas veces las discusiones que emprendemos es precisamente por la contraposición de los valores. Si son dos hermanos y uno es secuestrador y ladrón y el otro es juez, ustedes piensen qué es lo que es válido del mundo de cada quien. Y ahí vamos al príncipe y al mendigo, ¿no? El mendigo no concordaba con los valores de su familia, ¿sí? Ahora tenemos que ubicar los valores del campo de la filosofía del derecho que apenas vamos a empezar a abordar. Pero tenemos que creérnosla en el contexto en que nos encontramos hoy, y si el día de mañana ese contexto cambia, y en nuestro caso los contextos cambian con cada reforma a nivel constitucional, tenemos que tener también la flexibilidad para poder transitar, ¿sí?, a ese nuevo modelo de lo que vaya a ser. Ahorita están sacando muchísimo las cuestiones de la violencia política, lo han estado oyendo, ¿no? Porque es el tema en boga, la violencia política, y hoy en las elecciones, las candidatas no pueden ser maltratadas, no pueden ser discriminadas, no las pueden estar exhibiendo en fotografías degradantes, no les pueden poner comentarios machistas, todo eso. Eso es como, o es un nuevo modelo dentro de nuestro modelo. Y los modelos no se cambian de un momento para otro, como sucede con las revoluciones. A fuego y sangre. Cuando eso sucede es cuando se impone el nuevo paradigma, así como que muy rápidamente. Pero mientras no existen ese tipo de conflictos tan globales, tan masivos, se van, como las células del cuerpo, se van sustituyendo unos por los otros, o se van profundizando, se van enriqueciendo, y no nos damos ni siquiera cuenta que la pecera, que a lo mejor era de agua dulce, poco a poco se convirtió en una pecera de agua salada, ¿no? Ok, entonces, si separamos nosotros, ahora, la filosofía del derecho tiene una visión técnica, por eso es que les estaba yo dando ese énfasis sobre lo válido o inválido jurídicamente. Mientras, y vuelvo al término de persona, mientras una persona en el sentido humano, ciudadano, el sentido común, podríamos decir, es un ser viviente con dos manos, a lo mejor no las puede tener porque se las cortaron para exhibirlo y sacar dinero. A lo mejor pues, no tiene las piernas, a lo mejor tiene solamente un ojo. ¿Eso lo hace dejar de ser persona? No, ¿verdad? Estamos hablando de una entidad biológica específica, ¿no? Y en nuestro contexto son personas todas, se trata de la raza que se trate o del punto de origen del que vengan. Quizá en otras partes no todos son personas, ¿sí? Para los antiguos romanos, los esclavos no eran personas. Para nosotros los animales no somos personas, no son personas. Pero sin embargo, en Estados Unidos, lo que les decía del gato que heredó a un millonario, el gato tenía una personalidad jurídica, ¿no? Y una capacidad de heredar. Ahora, si nosotros biológicamente nos referimos a la persona, si nosotros físicamente, peso, materia, nos referimos a persona, si nosotros matemáticamente, antropológicamente, psicológicamente, etcétera, etcétera, nos referimos a lo que es una persona, jurídicamente, ¿cómo nos podemos referir a esa persona? ¿En qué términos? Adivinen en qué términos. Y les voy a poner dos letras, la letra D y la letra O. Es más, les voy a poner la letra D-O. Única y exclusivamente en términos de derechos y obligaciones, ¿sí? Y esos derechos y obligaciones generalmente son mutuas, excepto cuando se trata de alguna declaración unilateral de la voluntad, como en el caso del testamento, ¿no? O en el caso de la oferta al público. Derechos correlativos a obligaciones. Si yo te compro a ti, yo estoy obligado a pagarte, ¿no?
y tú estás obligado a entregarme lo que me estás vendiendo, ¿sí? Si yo me caso contigo, ambos adquirimos ciertas obligaciones dependiendo del régimen en el que lo hagamos. Si tenemos hijos en conjunto, también hay derechos y obligaciones. Y hasta que lleguemos a la mayoría de la edad, tenemos la capacidad del goce de esos derechos. La capacidad de ejercicio la adquirimos a partir de los 18 años, ¿no? Entonces, si hablamos en términos estrictamente de los valores desde nuestro campo de estudio, entonces nos referimos en primer término de derechos y obligaciones. Entonces la persona no es la persona humana, sino es aquello que se considera que se le pueden imputar los derechos de los que puede gozar, así como las obligaciones que tiene el deber de cumplir. Pero es así de simple. ¿Qué pasa si yo te pago el precio de, ¿qué te gusta? Una bicicleta y tú no me la entregas. ¿Qué pasa ahí? No le piensen, dígame. ¿Qué pasa? Bueno, te compré un carro, te lo pagué, tú no me lo diste. ¿Qué pasa? No les digo jurídicamente, ¿qué pasa? No se me asusten. ¿Qué? A ver, yo te dije, bueno, yo soy yo. Yo te dije, te vendo un carro y tú me lo pagas y no te lo doy. ¿Qué pasa? Está siendo deshonesto, ¿no? Está siendo deshonesto. ¿Qué más? ¿Qué más? Por favor, les escucho. Pierde su No está dinero. cumpliendo con la obligación. ¿Perdón? Pues sería No está molesto cumpliendo que con los... diga algo y no lo cumple. No estás cumpliendo. Ajá, perdón, Nayan, si es que no te escuché. Ya sé. No está cumpliendo Pues con la sería obligación. molesto para la persona que pagó y pues no te lo está dando. Es molesto. Ah, bueno, pues ya me quedé con 120,000 pesos, 200, no sé, y te provocó una molestia. Yo considero que le está robando. Es Me un está robo. robando. Ajá, o más bien me está Esto sería defraudando. fraude. Es un fraude. Ajá. Una estafa. Porque te ofrecí algo que no te voy a dar. Es más, ni siquiera tengo el carro, pero tú ya me pagaste. ¿Sí? Ah, por aquí Denilson dijo, se están incumpliendo las Es que obligaciones. dijo No lo dijo Denilson. Ah, bueno, lo del pensé, porque es fraude. que tú... Sí, Sería fraude. no sé. ¿Perdón? Sería fraude, o sea, porque no está cumpliendo con la palabra de que pactaron un precio y no se le está dando, por así decir, el producto a la persona cuando ya pagó. O sea, es fraude. No estoy cumpliendo con la obligación correspondiente, ¿sí? Porque tu derecho de recibir, yo soy el vendedor, mi derecho de recibir del dinero corresponde a tu obligación de entregármelo, pero tu derecho de recibir el producto que te ofrezco corresponde a mi obligación, derechos correlativos a obligaciones de entregártelo, ¿sí? Existe un incumplimiento y por lo tanto se echa a andar toda la maquinaria jurídica que ustedes van a ser los expertos operadores dentro de muy poquito tiempo, ¿ok? Entonces, sí se presta, o sea, si tenemos una fórmula tan simple como DO, derechos y obligaciones, y eso nos ayuda a ubicarnos en nuestra disciplina, no es tan simple porque incluso esos derechos que se encuentran reconocidos o que se reconocen desde la suscripción de un contrato o desde que el contrato se lleva a cabo, así no sea por escrito. Ejemplo, el chiclerito, el chiclerito del pasillo, ¿no? Tú te acercas, no ha cruzado palabra, él tiene su tablita aquí, extiendes la mano, tomas el chicle, él no pone resistencia y al mismo tiempo metes la mano del bolsillo y le entregas la moneda. ¿Se concretó el contrato de compraventa o no se concretó el contrato de compraventa? ¿Sí? Dijeron una palabra, no dijeron nada, pero dieron muestras inequívocas de la voluntad de ambos de cumplir con sus respectivas obligaciones y de por lo mismo gozar de sus respectivos derechos. Ahora bien, si lo vemos en un punto muy esquemático, pues podría parecer así de simple, y así de simple le podía parecer a Hitler. Pero sin embargo, el nacimiento de esas obligaciones, el reconocimiento de esos derechos, sí tiene un sustento filosófico, ¿verdad? Tiene un sustento reflexivo. Tiene que encontrarse justificado. Tiene que adecuarse a los valores de la sociedad y de la época, ¿ya? Entonces, no solamente entra la reflexión sobre los derechos y las obligaciones,
sino también aquello de lo que pueda dar origen a la emanación de los derechos sobre obligaciones. Y ahí regreso nuevamente al ejemplo de los vientres subrogados y los vientres sustitutos. ¿Sí? ¿Por qué nos estamos yendo, por qué estamos reculando, podríamos decir? ¿Por qué estamos yéndonos hacia atrás en esas reformas que ya llevan más de 20 años? ¿Hoy? ¿Por qué? ¿Por qué nos estamos yendo para atrás? Porque había cuestiones consideradas válidas que en su momento, por la novedad del avance tecnológico y la posibilidad de hacerlo una actividad comercial, no fueron consideradas y nos están causando complicaciones socialmente hablando. Sí supieron del caso, ¿no? De los españoles que vinieron, que tenían al niño y que no lo podían sacar del país y todo lo demás, además de que no era la madre biológica, pero sí era la madre que lo parió, ¿no? El niño era mexicano y ellos eran extranjeros. O sea, todas las cuestiones de alrededor no fueron consideradas por la falta de experiencia histórica. ¿Y cuántas vidas pudieron haber sido afectadas bajo ese paradigma que se implementó y que ahorita no sabemos ni qué hacer con él? Bueno, que ya se prohibió en algunas cuestiones y se está haciendo de forma clandestina. Tú no puedes sustituir a tapar la realidad, ¿no? Pero tienes que ofrecer una alternativa jurídica en términos de de derechos y obligaciones, pero que sea válida, que funcione y que no te genera otros conflictos posteriores. Entonces, si se dan cuenta, sí, ¿tenemos o no tenemos suficiente materia en filosofía del derecho para estudiar? Sí, ¿verdad? Y aparte no es aislada, no es nada más desde la perspectiva filosófica, generalmente es una perspectiva interdisciplinaria. ¿Por qué no te vas a lo simple, al DO? Te vas a la parte sociológica, te vas a la parte antropológica, histórica, tienes que estar en contexto. Díganme ustedes si en este momento se sienten con capacidad para poder estudiar fenómenos y proponer propuestas y presentar propuestas jurídicas que sirvan para Botswana, en África. ¿No, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos presentar alguna propuesta para Botswana? ¿O para, qué les gusta? Para Corea, para Tailandia. ¿Por qué no lo podemos hacer en este momento? Porque no sabemos cuál es el agua que está en esa pecera. No sabemos la forma de esa pecera. No conocemos los valores, lo que es válido en la sociedad que vive en esa pecera. ¿Sí? No comprendemos, porque hay cosas que a lo mejor no decimos porque las comprendemos profundamente, porque de forma tácita se nos van metiendo en nuestros patrones de comportamiento, en nuestros razonamientos, en nuestra lógica social o individual. ¿Sí? ¿A ustedes les parecería muy lógico tomar el sable y encerrarse desde el estómago y todavía hacerse así, hasta que todas las tripas estén hechas añicos, o bueno, pedacitos, tripitas? ¿Les parece lógico? ¿Lo harían? No hay lógica en eso, en nuestra pecera, en nuestra perspectiva. En otras sí, tiene todo un fundamento. ¿Sí? Entonces, o sea, para poder legislar tenemos que estar en esa pecera, pero también nos hace falta salir de la pecera y regresar para poder conocer los modelos comparados. O a lo mejor no salgo, pero mi mente sí sale porque yo me voy a estudiar la legislación de ese país. Pero si no conozco la cultura de ese país, como que quedo cojo, ¿no? Quedo cojo. Puedo imponer algo que simplemente no va a tener aplicabilidad. Bueno, hace todavía 3 años yo decía, bueno, el día que nos digan, ahora van a tener que usar burka las mujeres, como en el Medio Oriente, ¿se aplicaría eso en la calle? ¿Lo harían? Bueno, ahorita ya nos toca usar cubrebocas, que es muy parecido a la burka, pero por otras razones. Porque las mujeres tienen que estar con la cara tapada para que ningún hombre las vea. ¿Aplicaría? No está en nuestra cultura. No está en nuestra cultura.
una pecera totalmente diferente. Entonces, incluso lo filosófico aplica para determinados contextos. Por eso les decía, y no solamente hablo de los contextos lingüísticos, sino los dimensionales lingüísticos, en todas las profundidades que se les pueda ocurrir. ¿Ya? Bueno, entonces, cuando hablamos de filosofía del derecho, no estamos hablando de la moral del derecho, de la ética del derecho, ¿sí? Sino, sí existe el concepto de moral, pero porque generalmente esa vinculación con la pecera proviene de un entorno social que está guiado por, ahora sí nos vamos a los valores socialmente reconocidos y moralmente reconocidos, ¿no? Cuando hablamos de moral individual, ¿no? Y de los valores éticos que corresponden de la disciplina, como el juramento que ustedes van a dar cuando egresen de la licenciatura, ¿sí? Y que durante el florecimiento del racionalismo del siglo XIX fueron determinantes para que apareciera esa nueva rama de la filosofía, que es la filosofía del derecho, ¿sí? Por supuesto que es una perspectiva de esos aspectos que se consideraban en ese momento, en esa pecera, universales y por lo tanto absolutos, ¿sí? Ya pueden notar el entrecomillado, universales, valores universales. Ajá, ¿en qué época? ¿En Egipto? ¿En el Egipto antiguo? ¿En el Egipto actual? ¿En el México antes de la conquista? ¿O en el México del siglo XVIII? ¿Ya? Y tenemos que respetar lo que corresponde a cada época. Entonces yo con eso termino. No les dije que sí les iba a dejar una tarea, ¿verdad? Que hagan un cuadrito en un documento en Word o en PowerPoint con las diferencias entre filosofía del derecho y ciencia jurídica, ¿ok? Aquí se los genero. Gracias. Maestra, buenas tardes. Sí, dime, Delany. Yo el cuadrito sí se lo hice y se lo anexé, pero en la tarea de la diferencia entre filosofía del derecho y ciencia jurídica. No sé si lo hago en otro Word aparte y se lo envío o ya con eso. Bueno, como la tarea es una cuestión numérica, nada más te pediría que si lo hiciste en la otra tarea, lo pegues en el documento de tu nueva tarea para que tu cuenta no se descuadre. Ok, ¿sí? maestra, está bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestra, que tenga un buen día. Igualmente, buen día.